Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, y porque nadie puede hacer señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Esta es la palabra de Dios, hermano. Quiero hacerte una pregunta, hermano, si esta va a cada uno de nosotros. ¿Y ustedes creen que tienen dones? No voy a hablar de dones, pero es importante escucharlos y saber que tienen dones. Todos tenemos dones, todos. En alguna área todos tenemos un don. Porque el Espíritu que lo reparte es el mismo en el que creemos, es el Espíritu Santo. Entonces todos tenemos dones, pero ahorita vamos a ver por qué te lo pregunté. Entonces, mira, dice la palabra de Dios, voy a ir exactamente al punto, para no extenderme y pasar a lo que sigue. Pero esta palabra, hermanos, en verdad yo te pido, como todos los domingos, como todos los jueves que nos reunimos, que abras tu corazón, que abras tu entendimiento. Mira, al final esta palabra no se daría si no fuera dada del Espíritu Santo. Amén. Ya que este siervo que está hablando aquí, creo que es el que sabe menos de la Biblia que muchos de ustedes. Pero es el Espíritu Santo quien me da la palabra, quien me enseña a discernir la palabra. Y sobre todo, pues la tomo yo primero, ¿no? Porque aquí en grupo, luego yo le he comentado, aquí en grupo, pues si ven la palabra sí que reprende, como que a lo mejor el hermano le hace así, ¿no? Y ahí se la para de atrás, ¿no? O la esquiva, ¿no? Pero imagínate cuando estás a solas con Dios, recibiendo la palabra. Pues aunque te agaches, pues no hay nadie, estás solo, ¿no? Entonces la palabra primeramente reprende al que la recibe y después se da a la iglesia. De la religión, del movimiento de los fariseos. Pero es importante dentro del movimiento que él ejerce, es un hombre importante. Versículo 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjate, Nicodemo, acabamos de decir, pertenece al movimiento de los fariseos, de los que no creen en Cristo, de los que no le han aceptado a Cristo, que Él viene de parte de Dios para traer la salvación al morir en la cruz, darnos la gracia. Y Nicodemo, fíjate, dice: sabemos. Siento que Nicodemo usa el sabemos, el pluraliza como alegoría, ¿no? Alegoría. Porque dice sabemos, o sea, le está diciendo que hay varios, desde el grupo donde yo estoy, de los fariseos, que es nuestro movimiento, varios sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque si no, no harías lo que haces. Pero él viene solo y viene de noche a Jesús. A mi entendimiento y lo que el Espíritu Santo me enseña, es el único que cree, porque es el único que viene a Jesús. Los demás no vienen. Esos demás que dice él que también saben, no se acercan a Jesús.
Y dice, porque hemos visto las señales, y las señales que Jesús hacía era inevitable que no las viera. En varias partes, el inicio de varios evangelios, menciona la palabra fama, que Jesús tenía fama. Jesús, la gente, aunque no lo había visto personalmente, ya la gente oía de él. Ya se hablaba de él por donde quiera. Imagínate si ahorita en Chimalhuacán una persona sanara a un ciego, sanara a un mudo, a alguien de cáncer. Sería una noticia que se sabría pronto. Entonces, Nicodemo, pues para él es inevitable no darse cuenta que Jesús viene de parte de Dios. Y algo que me sorprende mucho estudiando este evangelio, en el versículo 3 respondió Jesús y le dijo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús se va de lo que viene a decirle Nicodemo. Nicodemo viene y le dice, mira, los milagros, las cosas que tú has hecho, Jesús, sabemos que vienes de parte de Dios, porque puedes hacer esto, por el poder de Dios, levantas a los enfermos, haces hablar a los mudos, haces oír a los sordos, ver a los ciegos. Y Jesús ignora esto como este ego, por llamarlo así, y él dice, mira, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Aunque se esforzara, aunque vea milagros, aunque me vea seguir sanando enfermos, levantando a los muertos, no puede ver, no podrá ver el reino de Dios, porque ese es el objetivo que busca el evangelio, hermanos. El evangelio a eso nos va a invitar desde principio hasta fin, que creamos en Jesucristo, que lo aceptemos como nuestro Salvador, que entendamos que tenemos un llamado, que tenemos un propósito por el cual estamos en esta tierra, y que como ahorita cada uno decía, sí tengo dones. Muchos saben cuáles son, muchos aún todavía no saben. Pero este es el evangelio, en concreto es lo que Jesús le contesta a Nicodemo, a lo que quiere llevar Jesús a Nicodemo, es que Nicodemo vea el reino de Dios, que llegue al reino de Dios, que Nicodemo sea salvo, porque a eso había venido Jesús, a salvar. Y ese es el propósito, hermano, que esta palabra quiere que tengamos, que tú, que yo seamos salvos. Independientemente de ver los milagros, en donde los hayas visto, en donde se te haya manifestado el poder de Dios, la misericordia de Dios. Un ejemplo, una persona que de repente, no sé, podría haber estado muy mal económicamente, busca a Dios, pone un negocio, y de repente de este negocio esta persona empieza a fluir. Ese es un milagro. Que de repente una persona tenía una enfermedad de cualquier índole, confía de repente en Dios, que en su poder Él puede transformar, Él puede cambiar a esta persona sana, y ahí está viendo el milagro, ahí está viendo lo que Jesús hacía. Pero Jesús dice, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Aquí me detengo tantito, mira. Nicodemo no entiende lo que Jesús le está diciendo. Y Jesús le dice, ¿cómo? Eres maestro de la ley y no sabes esto. Y te puedo apostar lo que quieras, que sin importar el tiempo que llevemos en el evangelio,
sin importar el llamado que traigas de parte de Dios, sin importar el ministerio que Dios haya puesto en tus manos, los dones que Dios haya puesto en tus manos, he puesto que ni aún nosotros hemos entendido esto. Te lo aseguro. Mira, hermano, anoche, minutos antes de dar las 12, que sabemos que ya las 12 pues ya era 2023, ¿no? Estaba muy emocionado, muy ilusionado, por meterme a mi cuarto a orar. No me estaba esperando que llegaran los suegros porque habían salido y para abrirles la puerta, ¿no? Gracias a Dios llegaron en cuanto los empecé a esperar. Y llegan, abro la puerta, ya me encierro en mi cuarto, pongo mis alabanzas, pues le subí bastante a la bocina porque pues había mucho ruido en la calle y no afectaba mi ruido en la casa, digamos, ¿no? Y me puse a orar, hermano. Digo, bro, de repente siento que estoy en el anexo, de repente, bueno, ahí en la clínica. Y me pongo a orar, hermanos. Primera actitud que tomo delante de Dios el día de anoche es darle gracias. Porque el año para mí empezó mal. Porque el año empezó para mí de la patada. Porque el año para mí, te puedo ser honesto, empezó para empezar todavía en droga, todavía en alcohol. El año empezó fuera de mi familia, lejos de las personas que más amo. El año empezó con una desesperación horrible. Yo te podría decir que lo que fue en enero del año pasado, hermano, yo quería quitarme la vida todavía. No veía un sentido de vivir, no veía cómo afrontar mi vida o cómo hacerle para solucionar mi vida, el problema que me había cargado la droga y el alcohol. Y anoche con esa actitud, hermano, me postré delante de Dios y le dije, gracias, Señor. Gracias porque este año ha sido un año de bendición y no hablo por el dinero. Hablo porque te tengo a ti, mi Señor. Porque en tu misericordia, Señor, me diste la oportunidad de conocerte, de nacer de nuevo. En tu misericordia, en tus planes, Señor, estaba yo. Decía ahorita una alabanza, ¿no? Entre tus planes estaba. Gracias, Señor, porque hay una iglesia, Señor, en la cual predicamos tu nombre. Y empecé a orar, hermano, tomándome un tiempo, Señor, este mes que es enero, que ya empezó, siento que es el mes que más te voy a necesitar. Pero, Señor, el mes de febrero, creo que te voy a necesitar más que enero, Señor. Y marzo te voy a necesitar más que febrero, y así me fui. Orando por todos ustedes, hermanos. Y pidiéndole a Dios que entendamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Y que entendamos lo que ahorita vamos a entender. Porque estaba de rodillas postrado delante de mi Dios, hermanos. Y le dije, Padre, dame una palabra para mañana. Dame una palabra a tu casa. Yo en mi mente era seguir continuando con el estudio que tenemos de Génesis. Y una voz audible, hermanos, me dice, nacer de nuevo. Y la voz se viene en Nicodemo. Y me puse a leer, no entendí mucho anoche, me paré muy temprano y a leer nuevamente. Y Dios me revela esto que te va a enseñar a ti. En el Evangelio, hermano, de Juan, capítulo 14, versículo 10, así no lo busques para que no perdamos tiempo. Dice esto, algo que ya has oído. En este Evangelio Jesús le dijo, bueno, Jesús predicó, más bien no fue alguien específico, lo dijo abiertamente. Jesús dijo, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Fíjate esto, Jesús dice, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Ahora quiero que basado a lo que acabo de tocar este versículo, que es el Evangelio de Juan 14:10, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas también me conocen. Quiero decirte algo muy importante de Nicodemo. Que Nicodemo, hermano, es oveja de Cristo. Nicodemo en el versículo 2 dice, hemos creído. Muchos de nosotros hemos creído, dice. Quizás era él nada más el que había creído en Cristo. Pero él viene y le dice, hemos creído. Pero digo que usa el plural como alegoría,
Porque el que ha creído es Él, el que viene a escondidas. ¿Por qué? Porque Él pertenece a un grupo que no acepta a Cristo, que no cree en Cristo como el Hijo de Dios, como el enviado, como el Mesías. Por eso viene a escondidas de noche. Pero Él dice, fíjate, si pudiéramos parafrasear lo que Él dice, le diría: Rabí, sé que vienes de parte de Dios. Jesús, por obvia razón, hermano, conoce a Nicodemo, por obvia razón. Él nos conoce a todos. Pero hablando del término de ovejas, de mis ovejas, dijo Jesús, hablando en ese término, Jesús conoce a Nicodemo. Nicodemo es oveja de Cristo. Pero así como Jesús conoce a Nicodemo, viceversa, Nicodemo como oveja conoce a su pastor. Nicodemo pertenece al rebaño de Cristo, aunque sea de los fariseos, porque él está reconociendo y dice: sabemos. Pero fíjate lo que dice el versículo 6, sí léelo conmigo, en el Evangelio de Juan 3, el versículo 6, fíjate lo que Jesús le dice, hermano: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, pues carne se queda. Lo que es nacido del Espíritu, pues Espíritu se queda. Ahora analiza el versículo 3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Escucha, En el versículo 6, Él le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero en el versículo 13 le dice: el que no naciere de nuevo. Vamos a poner la palabra nacer. ¿Qué te gusta? Tener un encuentro con tu Dios, tener un encuentro con Cristo, tener un encuentro con el eterno Rey, con el Creador del universo. A esto vamos a ponerle que es nacer de nuevo. Cuando tienes un encuentro con Él y decides seguirle. Si antes robabas, decides ya no robar. Si fornicabas, lo que hacías, lo que tú hacías, borracheras, drogas. Cuando tú tienes este encuentro, es como que naces de nuevo. Y ahora tu espíritu te pide que ya no hagas todo lo que tú acostumbras a hacer: robar, mentir, lo que hacíamos en el mundo pasado. Pero te das cuenta por qué te digo que Nicodemo es del rebaño de Jesús. Porque Nicodemo, hermano, ya había nacido antes de llegar con Cristo. Nicodemo no le está diciendo, Jesús no le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, lo que te recomiendo es que tengas un encuentro con el Creador o un encuentro espiritual. Jesús no le está diciendo esto a Nicodemo. Jesús le está diciendo a Nicodemo: mira, Nicodemo, lo que yo te recomiendo, no te maravilles en los milagros. Lo que yo te recomiendo es que tengas otro encuentro con tu Padre Celestial. Que tengas otro encuentro. Tú ya tuviste uno, Nicodemo. Tú ya sabes quién es tu Dios. Tú ya sabes qué se siente que el Espíritu te mueva a cambiar, a ser diferente, a ser una mejor persona. Ya lo sabes, Nicodemo. Pero yo te invito en este momento, Nicodemo, a que tengas otro encuentro. El que nace, dice Jesús, el que nace del Espíritu. Pero aquí dice: nacer de nuevo. Volver a nacer. No que sea tu primer encuentro con Jesús. Por eso te decía, Nicodemo pertenece al rebaño de Cristo. Porque él ya había nacido en algún momento. Él es maestro de la ley, le dice Jesús. Y él conocía a su Dios. Él servía a su Dios. Y su corazón, al ver lo que Jesús hacía, declaraba: Jesús es el enviado de Dios. Jesús es el Mesías. Jesús es el Rabí. Y por eso Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo. Y le separa: mira, lo de la carne, carne se va a quedar. Quita la carne, olvídate de la materia. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Pero tú ya naciste en el Espíritu. Nicodemo, te hace falta nacer de nuevo. ¿Qué sentiste cuando naciste, Nicodemo? ¿Qué sentiste cuando aceptaste a Jesús como tu Salvador? ¿Qué sentiste cuando reconociste que Cristo podía sacarte del mundo de la droga, del mundo del alcohol, del mundo del pecado, de la mentira? ¿Qué sentiste?
Es necesario, dice Jesús, que vuelvas a sentir eso, que te vuelvas a arrepentir, que vuelvas a entregar tu vida a Cristo, que regreses a tu primer amor. Que sintamos lo que sentimos cuando le conocimos. Yo no sé tú qué hayas sentido, hermano. Yo cuando tuve mi encuentro con Jesús, mi único deseo era portarme bien. Era mi único deseo. Lo había probado todo y lo había perdido todo, hermano. Y mi único deseo era servir a mi Señor. Porque empezó a pasar un día. Ese día se juntó con otro día y se hicieron una semana y de repente ya se había hecho un mes y ese mes se juntó con otro mes y estos meses se han ido juntando y ya casi va a ser un año, hermano, que no me he vuelto a drogar y que no he vuelto a tomar. Pero no está en mis fuerzas, no está en que yo me sienta muy capaz, está en este sentir, está en el sentir de nacer de nuevo, de ser otra persona, de seguirle a pesar de todo. De pase lo que pase, aquí estoy. Tengo un compromiso contigo, mi Señor. Muchos quizás hemos sentido a Dios. Muchos quizás sabemos lo que es Jesucristo y lo que puede hacer en nuestras vidas, hermanos. El detalle es nacer de nuevo. ¿Y sabes por qué es necesario nacer de nuevo? En los estudios que hemos llevado de Génesis, donde hemos hablado de las emociones, de los sentidos, cómo tus emociones, al querer ser liberadas, se conectan con tus sentidos. Y cuando esto se conecta, esa es tu expresión, esa es tu forma de ser, de vivir. Y esto, hermanos, cuando tú naciste en Cristo, déjame decirte algo. Todo esto que hemos visto en Génesis, no sé si lo recuerdan, eso te vuelve o te lleva a los hábitos. Todo esto te lleva a hábitos. Un ejemplo. Yo conocí a mi Señor Jesús, empecé a servirle. Y Jesús puso en mí, en mi corazón, entre muchas cosas que Él puso, era siempre el pórtate bien, el que camina en santidad, camina viéndome a mí. Pero miren, un ejemplo. Si yo de repente dijera, mentir no es malo, ¿quién no dice una pequeña mentira? Y miento. Y como ya dije una mentira, al rato se me va a hacer fácil decir otra. Y quizás en un momento les voy a decir una mentira grandísima. Porque habías nacido en el espíritu. Pero tu espíritu, hermano, lo tienes que educar. Alejarse del pecado, alejarse de lo que dice la palabra. El pecado es muerte, el pecado nos aleja de Dios. A todo eso que nos aleja de nuestro Señor. Nacer de nuevo es alimentar. Es iniciar una vida diferente. Es hábitos diferentes. Pensamientos diferentes. Actitudes diferentes. Esto es nacer de nuevo, hermanos. Y como para este punto no lo dice la palabra, pero vamos a hablar que en lo emocional, en lo sentimental, en lo espiritual, Nicodemo ya había caído a lo mejor en una monotonía. Ya se le hacía fácil o veía siempre las cosas de Dios. Por eso Jesús le invita a tener un nuevo encuentro. Un encuentro, hermano, donde tu maestro realmente sea Él.
No lo que tú pienses, no lo que tú creas, no lo que tú quieres, lo que Él quiere para tu vida. Porque el punto de todo esto, Él dijo, el que no naciere de nuevo no podrá entrar al reino de Dios. Ese es el punto a lo que Él lleva a Nicodemo. Sé salvo, Nicodemo. Nace de nuevo, sé otra persona. Escudriña lo que le enseñas a la gente. Porque si no, no vas a entrar al reino. Y déjame decirte algo que decía David. ¿Cuántos son los días del hombre? 70 años. Y dice, los más robustos es de 80, ¿no? Esto es pasajero, hermanos. Solamente estamos en esta tierra de paso. Nuestra verdadera existencia es en el reino de Dios. Amén. Allí es donde realmente tenemos que llegar. Ese es a lo que nos ha llamado Cristo, a ser fuertes, a ser vencedores y con Él más que vencedores. Amén. Tentaciones las hay a cada rato, problemas los hay en todo momento. Sales de un problema y no sabes por qué ni cómo, o de repente sí sabes, pero sales de un problema y ya estás en otro, y de repente solucionas este y ya te metiste en otro. De repente quieres estar bien con los que te rodean, de repente quieres que todo sea amor y paz a tu alrededor, pero a los 20 minutos quizás ya estás peleando. Y si fue tu error, a lo mejor a los 15 minutos después reconoces, ya perdóname, fue mi culpa. ¿O sabes qué? Sí me enojé, me cegué, pero sí, quien está mal soy yo. Pero sales de este colapso emocional y en un rato, mañana, pasado, ya estás en otro. Al rato ya te enojaste por otra cosa. Pero todo esto, hermanos, es pasajero. Porque nos vamos a ir de esta tierra. Sí. No hay hombre eterno en este lugar. Aquí no se puede. El otro día escuché leí algo que decía que la mujer que más años ha durado, creo que eran 137, 138 años, algo así decía. Y el que lo escribía con sarcasmo, ¿no? Dice, esta mujer, no sé de dónde, vivió 138 años, pero murió hace 200 años. Por mucho que puedas vivir en esta tierra, es pasajero, es breve. Jesús quiere que nazcamos de nuevo, que cada uno nazca, porque el galardón es Él, porque el galardón es Cristo, hermano, porque nuestra verdadera morada eterna está en el reino de Dios. Él dijo, yo voy al Padre a preparar morada para ustedes. Él quiere que lleguemos con Él. Pero si no nacemos de nuevo, si no volvemos, si no vivimos un arrepentimiento, nuevamente va a ser muy difícil. Mira, dice la palabra que hay solamente un evangelio para la salvación, que es Cristo. Dice la palabra que hay un solo bautismo para el perdón de pecados. Dice la palabra que hay un solo Dios. Dice la palabra que hay un Espíritu Santo nada más. Que hay un Salvador, un Mesías, que es nuestro Cristo, que es nuestro Jesús. Amén. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús dijo, solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida. Pero ¿sabes de qué no hay uno? Y aquí puede haber más por lo que Jesús explicó. Volver a nacer. No dice que solamente haya un nacimiento espiritual para llegar con Cristo, para llegar al reino de Dios, a la gloria de Dios. Mira, tú puedes nacer hoy nuevamente. Quizás en el fin de semana no entendiste el mensaje, tu espíritu no lo aceptó como era tu entendimiento. Y quizás en la semana otra vez vas mal. Y si te vuelves a reunir el domingo, y el domingo vuelves a reconocer que necesitas nacer de nuevo, vuelves a nacer de nuevo. Dios siempre va a estar dispuesto para ti. Amén.
y nos es necesario nacer de nuevo. A todos. Y mira, no sé por qué Dios nos dio esta palabra. En mi caso sí sé, mi persona. Mi persona. Pero Dios sí sabe por qué te está hablando a ti ahorita. Yo solamente porto su palabra, solamente entiendo lo que Él me enseña. Lo llevo a mi vida y digo, en este lado como que sí estoy mal, este lado me falta. Aquí, Señor, trabaja, moldéame en esta área. Pero de ti no sé exactamente en qué área necesites ser moldeado. No sé cuánto te urge nacer de nuevo. No sé cómo andes, si andas igual que Nicodemo, buscando a Jesucristo en la oscuridad, en las tinieblas, como Nicodemo. Pero Jesús lo sabe. Él te conoce. Él sabe todo de ti. Entonces, hermano, Dios te ha hablado. Dios nos ha hablado. Nos es necesario nacer de nuevo. Nos es necesario un encuentro con nuestro Dios. Y si tienen un encuentro con Jesús, hermanos, no lo suelten. No lo dejen, ¿verdad? No busquemos a Jesús en las tinieblas. No busquemos a Jesús de noche. No andemos viviendo pensando que no me va a pasar nada. Porque ya lo acabamos de decir, no vamos a ser seres eternos y nos vamos a tener que ir de este mundo. Que Dios no nos agarre en la noche buscando a Cristo. En verdad, hermanos. Y que en ese reino nos podamos ver los que estamos en este lugar. Bendigo tu vida en gran manera, hermano. Enero, deseándote lo mejor, en verdad. Deseándote lo mejor. Que sea de suma bendición. Y que aquellos que tienen sus dones nazcan de nuevo, hermanos. Amén. Porque si no, vamos a parafrasear lo de Jesús. Eres maestro de la ley y no sabes esto. Vamos a decir, tienes interpretación, revelación y no sabes esto. Amén. Tienes don de sanidad y no sabes esto. Hermanos, que la palabra sea revelada a cada uno de ustedes. Y caminemos donde Dios quiere que caminemos y no andemos buscando en la noche. Amén. Amén.